presentación. Es una persona a la que tengo gran afecto y es un gran amigo. Licenciado en Estudios Eclesiásticos y Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca, es licenciado en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Salamanca y por la Universidad de Navarra, profesor de hebreo y griego bíblico del Seminario Diocesano de Coria Cáceres, profesor de Patrología, Teología del Laicado y Teología de la Vida Religiosa del Instituto Teológico Santa María de Guadalupe en la Archidiócesis de Murcia, Badajoz, profesor de Sagrada Escritura del Seminario Santo Toribio de Lumendey en la Diócesis de Plasencia, es miembro de la Asociación Bíblica Española, vicerrector de la Sociedad de Estudios San Gregorio y actualmente se encuentra realizando el doctorando por la Universidad de Navarra y párroco de Carvajo, Membrillo y Saberino. Y como párroco de estos tres pueblos, pues una vez finalice su conferencia tendrá que marchar, por tanto no habrá lugar para turno de preguntas. Agradecemos a Miguel Ángel la aceptación a participar en estas jornadas y suya la palabra. Pues muchas gracias por esa grandiosa presentación. Sí es cierto que Mari Carmen y yo tenemos una relación estrecha por el respeto y la admiración mutua que nos profesamos. En primer lugar, cuando me llamó mi querido don José Antonio Fuentes y me dijo que si no me importaba el preparar una pequeña charla para unas conferencias que se iban a impartir sobre el tema de las reliquias, lo que hace la juventud es que, sin pensarlo, uno dijo que sí. Luego, y en el tiempo de las dificultades propias del ministerio, las distintas cargas, pues tanto pastorales como eclesiales, en los distintos ámbitos en los que me encuentro, pues dificultan el que uno se pueda dedicar más a la vida intelectual, aunque bien es cierto que yo en estos momentos sí que me encuentro doctorando en Sagrada Escritura por la Universidad de Navarra y que espero, si Dios quiere y no se me complica demasiado, pues poder concluir en 2 años, 3 lo máximo, mi tesis doctoral, que versa precisamente y tiene mucho que ver con el tema, con las jornadas que nos ocupa o que les ocupa durante estos 2 fines de semana. Y es que es un estudio sobre el texto de la unción de Jesucristo de Betania. Y lógicamente esa unción cuenta con el personaje de María de Betania. Luego en la tradición se ha confundido o ha derivado de María la Magdalena, que unge al Señor con la fragancia contenida en un frasco de alabastro de nardo puro. Pues ese frasco de alabastro de nardo puro bien podría considerarse una de las reliquias que abren el pórtico del relato o de los relatos de la Pasión. El título de esta conferencia, de esta intervención o de esta charla amigable, para yo así también sentir más relajado, es el de trasfondo bíblico y de tradición de las reliquias de la Pasión del Señor. El trasfondo bíblico es el esquema que yo he adoptado desde el punto de vista metodológico para el desarrollo del tema que nos va a ocupar fundamentalmente, que es la tradición. Yo sugerí, lo que pasa que donde hay patrón no manda marinero, que mi intervención fuera de las primeras, más que nada porque luego los distintos colegas y compañeros iban a detenerse en muchos de los elementos que yo voy a citar, desde el punto de vista sobre todo historiográfico. Conviene recordar que las fuentes de la teología son 3: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y las 3 son igualmente importantes.
Y al hablar del tema de las reliquias, surge una pregunta, y es, todas ellas, desde el ámbito, repito, que es el objeto de mi reflexión, de los relatos de la pasión, ¿son auténticas? Lógicamente, un biblista o un estudioso de la Sagrada Escritura rápidamente recurriría al método histórico crítico a la hora de hablar de este tema, el tema de las reliquias. El método histórico crítico, que surge por la exégesis moderna, con el racionalismo, en el siglo XVIII, y que utilizan los historiadores y los biblistas para determinar, en la medida de lo posible, puesto que no es un método 100% fiable, qué elementos contenidos en las dos grandes tradiciones, en la tradición sinóptica, en los evangelios de San Marcos, en el evangelio de San Mateo y en el evangelio de San Lucas, son coincidentes o no con la otra gran tradición, que es la tradición joánica. Entonces se estudia en paralelo y se subraya en lo que coincide y en lo que se diferencia. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, el texto de la unción en Betania, y cogemos al evangelista San Marcos. Decir el evangelista San Marcos, según la exégesis moderna, es el evangelio primitivo. Fue el primero que se compuso. Esto choca con la tradición de la Iglesia, que siempre ha dicho que el primer evangelio fue el catequético, el evangelio de San Mateo. No vamos a entrar en disquisiciones teológicas. Adoptamos, según la exégesis moderna, el evangelio de San Marcos y ponemos en paralelo el texto de la unción en el cuarto evangelio, en el evangelio joánico. Y los elementos resultan chocantes a la hora de hablar de un mismo pasaje. El pasaje en el que una mujer dirá San Marcos omitiendo su nombre, se acerca al Señor con un frasco de alabastro de nardo puro para ungirle. San Juan precisa más los detalles y da nombre a esa mujer. Dice que es María de Betania. Por el contexto del macro relato, o sea, de todo el evangelio joánico, se desprende de que esa María de Betania es la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. El frasco también en San Juan es de alabastro y el perfume de nardo puro y de mucho precio. Un exegeta, una vez que ha hecho ese análisis comparativo, adoptando el método histórico crítico, de por sí y utilizado en exclusividad peligroso, como bien ha recordado el Papa Benedicto XVI en su trilogía aún no terminada, Jesús de Nazaret, puesto que tiene que ser complementado con el segundo paso, que sería el análisis teológico. Lógicamente, ese frasco de alabastro y esa unción formarían parte del objeto, como he dicho hace un instante, de la conferencia de este día. Y así podríamos ir haciendo mención de los distintos elementos dentro de los relatos de la pasión, cuyo marco de inicio es el texto de la unción, aparece contenido en las dos tradiciones, en la sinóptica y en la joánica. Lógicamente, esto no daría para una jornada, esto daría para un mes
de explicación en un aula académica y por parte de un profesor especialista en Sagrada Escritura. Ya digo que lo que acabo de decir es objeto de mi tesis doctoral. Dicho esto, el esquema de mi humilde reflexión está cogido de las distintas partes que configuran el relato de la pasión. Ese sería el trasfondo bíblico. Yo, sin embargo, voy a acentuar los datos historiográficos, los datos de tradición. Yo he sentido no poder acompañarles, me hubiera encantado escuchar, por ejemplo, a Ignacio Dons en su intervención de ayer. Bien es cierto también que he tenido la suerte de escucharle en otras ocasiones, y tampoco, como acaba de decir Mari Carmen, me puedo detener en el coloquio, en las preguntas que puedan originarse, pues yo tengo que cumplir con mi ministerio, y a las 8:30, si Dios quiere, tengo Eucaristía en uno de mis pueblos. Pero he preguntado que si en alguna de las intervenciones de ayer se habló del concepto de reliquia, que es de lo que yo voy a empezar a hablar, para ya después adentrarnos en los distintos elementos o en las distintas reliquias que se encuentran insertas en los relatos de la pasión del Señor. Por eso, antes de adentrarnos en el tema de las reliquias de la pasión del Señor, es conveniente definir qué es lo que se entiende por reliquia dentro de la Iglesia, su origen y tipología. Por reliquia entendemos en general los cuerpos o partes de ellos, objetos y lugares relacionados con personas que son dignas de veneración. Las reliquias pueden, grosso modo, dividirse en reliquias de primera clase, serían aquellas, los cuerpos completos o parte de los mismos; reliquias de segunda clase, fragmentos de ropa, pertenencias personales que la persona usó durante su vida, aunque también se consideran reliquias de segunda clase los objetos relacionados con la pasión de los mártires y, en sentido lato, los lugares asociados a sus vidas. Y dentro de esta división tripartita se encuentran también las reliquias de tercera clase o reliquias de contacto.